buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo en esta tarde. Tenemos mucha información, en un rato les vamos a contar esto, cómo siguen las restricciones a partir de este sábado, no solamente en el área metropolitana, sino en todo el país. Glantz tiene toda la información, varias cosas que se han confirmado de lo que hemos dicho acá. Así que tenemos todas las novedades del DNU que está preparando Alberto Fernández y que pasa hoy en el Congreso con la ley, a ver si sale o no la ley marco que quiere impulsar el oficialismo. Pero atención porque se confirma esto que decíamos, Kicillof no quiere restricciones duras, adicionales el fin de semana y eso lleva a un nuevo esquema de lo que puede pasar fundamentalmente con el tema de gastronomía el fin de semana, que es muy importante, y después qué va a pasar con el tema de las clases. Lo vamos a contar todo acá en el programa. El otro tema, sin duda, les vamos a contar qué pasó con el monotributo, cómo fue la marcha atrás que dio el gobierno por el costo político evidente que estaba pagando con la resolución y la intimación de la AFIP a 4 millones de monotributistas para que paguen una deuda que la propia AFIP creó a los monotributistas, que era retroactiva. Ayer hubo una reunión, el presidente Sergio Massa y estuvo también Martín Guzmán, el ministro de Economía, y vamos a contar qué resolvieron. Pero es muy importante para monotributistas. Vamos a contar el proyecto de ley express que va a salir y que claramente lo que busca es eliminar esta deuda retroactiva, pero hay también otros beneficios para 4 millones de monotributistas, así que vamos a contar todo lo que hay que saber sobre el nuevo monotributo después de este papelón de la AFIP con el tema de la intimación a supuestos deudores que no eran tales con el retroactivo para los monotributistas. Pero vamos a arrancar con este tema. Atención, porque uno se pregunta verdaderamente qué pasa con el presidente Alberto Fernández, que ayer tiene una visita del presidente español, Pedro Sánchez, una visita que lo deja al presidente muy respaldado, porque la verdad que Pedro Sánchez dijo todo lo que Alberto Fernández quería oír y más: el apoyo incondicional y total de España a la negociación con el Fondo y con el Club de París. Vino con una delegación también de empresarios españoles que son muy importantes acá en la Argentina, hay empresas muy importantes. España debe ser hoy el tercer inversor en importancia por origen de capital en la Argentina. También ahí dando una señal de que la Argentina tenía futuro, de que había expectativas hacia adelante. Es decir, Pedro Sánchez jugó todo a favor del gobierno nacional, incluso involucrándolo a Alberto Fernández, diciendo somos ambos de gobiernos progresistas, que queremos tener una posición unificada ante la Organización Mundial de la Salud, ante los principales organismos internacionales con el tema de la distribución de las vacunas, contó cuáles habían sido en España los problemas de la vacuna y demás. Es decir, todo a favor del presidente. Todo a favor, una visita donde, más allá de los temas que tiene Pedro Sánchez en España, le retribuye a Alberto Fernández el viaje que Alberto Fernández hizo hace un mes, muy preocupado por todo el tema de la deuda con el Club de París, y más, con creces. En ese contexto, el presidente se tira un tiro a los pies, se dispara a los pies. Y uno se pregunta si el presidente verdaderamente no está agobiado. Venimos contando esto porque llama la atención la forma de conducción que está mostrando Alberto Fernández en varios temas, entre ellos en los temas también económicos, donde un día dice una cosa, otro día dice otra. Hay un desconcierto grande también dentro de la coalición de gobierno y de los gobernadores, que fueron el principal apoyo a Alberto Fernández. Obviamente es un presidente que ha quedado muy condicionado por su vice, por Cristina, que tiene cada vez más injerencia en el gobierno. Es, aparte, la dueña del capital político principal, capital electoral principal del Frente de Todos, pero el presidente ayer embarra esta visita muy favorable del presidente español, de Pedro Sánchez, con esta frase, ¿no? En medio de la conferencia de prensa se pone a filosofar y dice: escribió alguna vez Octavio Paz, el escritor mexicano, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos en los barcos de Europa. No, más allá de la frase de Octavio Paz, si fue de Octavio Paz o de otro escritor en medio de una frase irónica hacia los argentinos, que aparte no es literalmente así, no tiene nada que ver con esta frase en particular, habla de los aztecas, de los incas en el caso de
de los peruanos y demás. El presidente sale con esta frase que efectivamente cita a Lito Nebbia. Hay una canción de Lito Nebbia que textualmente dice esto, creo que se llama Bajamos de los barcos, la canción. Pero genera una reacción, obviamente, no solamente en la Argentina, sino en Brasil y en México, enorme, también en todo el mundo, un papelón absoluto. Fue visto como una frase, si se quiere, discriminatoria, en la cual desde afuera es visto como que los argentinos reniegan de los pueblos originarios y de sus raíces y apuntan a esa idea de... Bueno, el presidente obviamente lo que trataba de mostrar, no voy a tratar de interpretarlo porque el que cometió el error fue él y, insisto, yo creo que tiene que ver con algo más profundo, que tiene que ver con que el presidente está mostrando señales claras de que no termina de definir cuál es su gobierno y si este es su gobierno o no es su gobierno. O si es el gobierno de Alberto Fernández o es el gobierno de Cristina. Pero claramente esto genera una repercusión enorme en la cual el presidente, supuestamente queriendo congraciarse con España y con los europeos y mostrando las raíces culturales también que hay con Europa y los vínculos que hay, termina en un papelón desde el punto de vista internacional. Esto ha generado, obviamente, reacciones en todo el mundo. Vamos rápidamente a mostrarlas. La reacción de Bolsonaro, que, bueno, este es Folha de San Pablo, el principal diario económico, aparte del corazón económico de Brasil, de San Pablo, es el corazón industrial de Brasil, donde titula los brasileros vienen de la selva, dice el presidente de Argentina. Insisto, un diario, Folha de San Pablo, como Globo y los otros medios brasileños que son muy opositores y muy críticos de Jair Bolsonaro, muy críticos todos los días, pero en este caso muestran el papelón del presidente argentino Alberto Fernández. Y el presidente, bueno, este es el Globo, otro de los grandes medios brasileños, que también va con la misma idea. Y el presidente Jair Bolsonaro, que está acusado de discriminación, de racismo, de atentar contra las minorías, queda al revés, digamos, como el que rescata las raíces del Brasil, de los pueblos originarios, frente a un presidente argentino que se la tira de europeísta y muestra rasgos de discriminación, ¿no? Fíjense la foto de ayer de Bolsonaro, me imagino es una foto de archivo, pero pone selva arriba, la banderita de Brasil, casi como si fuera una cosa humorística, irónica, en medio de las redes sociales, pero entre los dos principales presidentes del Mercosur. Alberto Fernández obviamente trató de subsanar, enmendar el error, entre comillas, y disparó una serie de tweets en los cuales trata de explicar qué había querido decir y qué no quiso decir, pero sin duda ha sido dispararse a los pies. Y la pregunta es por qué hace esto el presidente en este momento. Más allá de la frase, si el presidente no está de alguna manera en el medio de lo que ha significado la pandemia, la crisis económica, las peleas internas del Frente de Todos y sobre todo en un año electoral la definición de cuál va a ser el rumbo del gobierno de acá hasta las elecciones, donde había una negociación con el fondo y la hay en marcha, pero está la discusión fuerte de si ese debe ser el rumbo o no, y si eso se posterga para después las elecciones o no, y cuál es el rol de su vicepresidenta, de Cristina Fernández de Kirchner en todo esto. No porque Cristina tenga algo que ver con esto, estos son Alberto Fernández puro, sino que parece ser que el presidente, aún en los momentos donde tiene todo a favor, donde puede explotar todo a favor, la termina embarrando y termina malogrando esos logros. Vamos a hablar con uno de los analistas que nos va a ayudar a entender un poquito qué está pasando. Está Alejandro Katz, ensayista, editor, alguien muy interesante para escuchar porque además, siempre que lo escucho en los últimos tiempos, en los últimos años, ha tratado de saltar la grieta, es decir, salir de las obviedades de un lado y del otro de la grieta y tratar de encontrar un enfoque en el análisis político de lo que está sucediendo con la sociedad argentina distinto
a los clichés o a las cosas que se repiten de un lado y del otro en la grieta. Alejandro, gracias por atendernos, un gusto como siempre. No, al contrario, Maxi, gracias por llamarme y por tu presentación. Bueno, ¿cuál es tu interpretación, más allá de las frases, si esto para vos transmite algo más que le está pasando a Alberto Fernández, que a diferencia de lo que dicen en las redes sociales y demás, es alguien que estudió, es alguien que además es profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, no es, dentro de lo que es nuestra dirigencia política, uno de los menos formados, justamente? No, es cierto que no es uno de los menos formados en nuestra dirigencia política, pero creo, Maxi, que esto es, quiero decir, más allá de lo anecdótico, que se presta para muchos comentarios y para mucho sarcasmo, y de eso las redes se han ocupado suficientemente, más allá de lo anecdótico, creo que esto es un síntoma de la degradación de la clase política. Y cuando digo de la degradación de la clase política, quiero decir, creo que estamos en presencia de una dirigencia que ha hecho de la falta de la ausencia de curiosidad, de la falta de estudio y de los diálogos de burbuja y de café, ha hecho una práctica demasiado extendida. Es cierto que Alberto Fernández es abogado y es profesor en la Universidad de Buenos Aires, pero yo me pregunto cuáles son sus fuentes de información, qué publicaciones lee regularmente, con quiénes conversa de los problemas del país y del mundo. Quiero decir con esto, no es un problema de Alberto Fernández. Recordemos que Mauricio Macri hace 3 años, en una situación semejante, dijo en relación con la negociación del acuerdo Unión Europea-Mercosur, dijo que debería ser sencillo porque en Sudamérica todos descendemos de los europeos. No, quiero decir, son prejuicios muy extendidos y el problema es que encontrar esos prejuicios en la sociedad tiene una explicación, pero encontrarlos en la dirigencia no. La dirigencia no puede actuar desde los prejuicios, hablar desde los lugares comunes. La frase de Alberto Fernández, yo viví en México muchos años y en México era un chiste. ¿Cómo un chiste se convierte en una declaración, en una interpretación sociológica de nuestro país y de los otros 2 países más importantes de América Latina? ¿Cómo un presidente cree en esa estructura discursiva tan elemental, tan primaria, tan sencilla, tan hecha de lugares comunes? Y cuando digo hecha de lugares comunes, quiero decir de visiones del mundo que no son puestas en discusión. Voy a decir algo más. Alberto Fernández hace un año dijo que su modelo de capitalismo era el capitalismo de Henry Ford. ¿Qué es el capitalismo de Henry Ford? El capitalismo de Henry Ford es el capitalismo del que se burló Charlie Chaplin en tiempos modernos, porque es el capitalismo alienante en el cual el obrero realiza tareas rutinarias en una línea de producción, y que es un capitalismo que ha sido desbancado por otros capitalismos y que no solo es inviable, sino que es indeseable, el capitalismo de la rutinización del trabajo asalariado. Entonces, ¿cuál es el horizonte intelectual de la dirigencia argentina? ¿Cuáles son los instrumentos con los que piensan el país y el mundo? Yo creo que tenemos un problema muy serio en este sentido, porque son dirigentes que están diseñando políticas sin entender el mundo en el que habitamos. Si Alberto Fernández puede decir eso, ¿qué sabe de la inteligencia artificial? ¿Qué sabe del calentamiento global y de las energías limpias? ¿Qué sabe de los efectos de la desigualdad y de la pobreza? ¿Qué sabe de geopolítica? ¿Qué sabe alguien que puede decir que los mexicanos vienen de los indios y los brasileños vienen de la selva? Y se lo puede decir delante de Pedro Sánchez, el jefe de gobierno de uno de los principales países europeos, decirlo pensando que tiene algún soporte esa afirmación. Digo, ¿qué piensa de todo lo demás alguien que puede decir eso? Esto es lo que preocupa.
es gente que cree que cuando terminó su educación universitaria adquirió todos los conocimientos que iba a necesitar para su vida futura, que no entiende que el mundo contemporáneo es un mundo que exige el estudio y la reflexión permanentes, y eso uno no se lo puede exigir a cualquier ciudadano, pero se lo tiene que exigir a quienes se proponen liderar el destino de una nación. El que se propone liderar el destino de una nación tiene que empezar reconociendo el mundo en el que está, y eso significa tener interlocutores sofisticados, leer fuentes diversas y prestigiosas, revisar sus creencias para ver si tienen algún sustento o si son una estupidez como pensar que los mexicanos vienen de los indios. Quiero decir, es muy difícil tomar buenas decisiones a partir de los prejuicios y de la ignorancia. Alejandro, te planteo esto, me quedo con esto más allá de la frase en sí, ¿no? Donde no me voy a poner a explicar la frase, digamos, y que cita textual una canción de Lito Nebbia, que obviamente buscaba otra cosa, digamos, no quiero quedar ahí. Pero es interesante lo que vos planteás. Alberto Fernández dijo que el fordismo era su modelo de lo que él quería para el capitalismo y demás. Me pregunto, ¿no? Porque este también es un presidente que viene supuestamente en una corriente progresista, como dijo el propio Pedro Sánchez ayer, ¿no? Y que se ha jactado de que los que no entendían nada eran Trump, que justamente el modelo de Trump era el fordismo, digamos, no entendía el mundo, digamos, pero trató de hacer eso hasta que le vino la pandemia y se lo llevó puesto, o del propio Bolsonaro, que es un presidente que muestra muy obscenamente discriminación y de no entender muchas cosas de las que están sucediendo en el mundo. Por ejemplo, lo que vos estabas hablando del calentamiento global, que es una gran crítica que hay a Bolsonaro de toda Europa. Ahora, el presidente muestra la hilacha, porque en última instancia salen a enmendarlo Bolsonaro mostrándose defensor, y ni qué decir en México, donde todo el tema de esas culturas de los aztecas, de las mayas, tienen toda una raigambre popular enorme, digamos, y obviamente son parte de su identidad nacional, ¿no? Efectivamente, yo creo que estás señalando un punto que me parece muy importante y que tiene que ver con la extendida confusión de las posiciones ideológicas en Argentina. Una posición que dificulta saber quién es progresista, quién es conservador. En Argentina nadie se dice, o muy pocos se dicen conservadores, muy pocos se afirman una identidad de derecha, pero mayormente es una sociedad conservadora y de derecha, y eso incluye, por supuesto, al actual equipo gobernante. El peronismo ha contribuido a esta confusión porque es un partido o un movimiento más que un partido, que ha sido sucesiva, pero también simultáneamente de izquierda y de derecha. Ha sido el gobierno promercado de Menem y el gobierno proestatalización de Cristina Kirchner. Es eventualmente un movimiento que rechaza que se discuta la interrupción del embarazo durante los 12 años del primer kirchnerismo y que impulsa la despenalización del aborto en el actual gobierno. Entonces, eso crea mucha confusión. Ahora, creo que una obligación de los intelectuales es tratar de contribuir a poner claridad allí donde hay confusión. Y parte del problema es que muchos intelectuales, por decirlo así, compran el supuesto progresismo de este gobierno. Un progresismo que tiene que ver con algunos enunciados y con algunas políticas, pero es un gobierno profundamente conservador. Lo que ha dicho Alberto Fernández ayer, así como su declaración respecto de qué tipo de capitalismo le gusta, etc., nos revela una ideología conservadora, una ideología muy tradicional, una ideología arcaica, con poca capacidad de innovar, con poca capacidad de proponer reformas reales, con poca preocupación por cuestiones por las que el progresismo tiene que estar intensamente preocupado, como son la igualdad, no la distribución del ingreso, las condiciones de igualdad.
la fortaleza de la sociedad civil. Este es un gobierno que cree que el progresismo es tener más Estado. Y el Estado es algo que el progresismo siempre ha cuestionado. No lo rechaza, no pide que no haya Estado, no es una posición de Estado mínimo, pero cuestiona el Estado. El Estado es un dispositivo muy controversial, muy diseñado para controlar y aumentar el poder. Y el progresismo lo que quiere es distribuir el poder económico, distribuir el poder político, hacer más robusta a la sociedad civil y a la ciudadanía, dar más autonomía, dar más libertad. El estatalismo, y la historia del siglo XX lo prueba claramente, el estatalismo es contra la autonomía, contra la libertad, contra la creación de comunidades fuertes que deciden su destino. Y Alberto Fernández no tiene ninguna tradición, no pertenece a ninguna tradición progresista, absolutamente a ninguna. Quiero decir, es un hombre que entra a la política del lado del cabalismo, de una derecha muy marcada, que luego es funcionario de Menem, que no tiene tradiciones progresistas. Entonces, cuando habla sin mediar, sin que haya una mediación entre lo que piensa y lo que dice, como el caso de ayer, lo que expresa es su idea del mundo, una idea del mundo muy simple, muy llena de prejuicios y muy conservadora. Creo que es bueno que esto se pueda discutir, creo que son ocasiones que nos tienen que permitir ayudar a discutir qué es un gobierno progresista, qué no es un gobierno progresista, qué es ser conservador. Yo creo que es muy bueno que en la sociedad haya conservadores y creo que es muy bueno que haya fuerzas progresistas. Creo que el problema, uno de los problemas que tenemos es que se confunden permanentemente. Sí, sí, y eso se desnuda también cuando se tocan temas transversales, ¿no? Como, qué sé yo, el matrimonio igualitario, la ley de despenalización del aborto, digamos, una serie de agendas que atraviesan transversalmente a los partidos políticos acá también en la Argentina, y ahí empieza a diferenciarse de un lado y del otro quién está en cada lugar. Te hago una última respecto a esto que yo mencionaba. Claramente de Cristina se pueden decir muchas cosas, pero no que no tenga una identidad, ¿no? Más allá de su historia y demás, que ha tratado, sobre todo en su último gobierno, que fue cuando peor le fue, trató a través de un relato de darle una identidad. Al expresidente Macri, justamente cuando peor le fue, sobre el final de su mandato, en los últimos 6 meses y demás, trató de encontrarle una identidad a su discurso, ¿no? Y se mostró, con la idea de, si yo vuelvo alguna vez al poder, haría lo mismo, pero mucho más rápido, en contra de la despenalización del aborto. Un discurso donde conformaba identidad a partir de un antikirchnerismo muy duro, pero además de una posición más clara que no había mostrado en su gobierno, donde también algunos se decían progresistas, digamos, ¿no? O no se querían llamar de derecha, sino que decían que somos un centro moderado, algunos se decían incluso hasta socialdemócratas, digamos, dentro del gobierno de Macri. Es decir, hay dos identidades bien marcadas. Pero evidentemente la sociedad argentina, a la hora de votar, hay un medio, digamos, una cantidad de votantes que van para un lado y para el otro, que le quitan o le dan el apoyo, y son los que terminan ungiendo a los gobiernos, que necesitan un caudal político que va más allá de estos núcleos, el de Cristina y el de Macri. ¿Cómo estás viendo la definición de Alberto Fernández? Porque Alberto Fernández claramente le sirvió a Cristina para darle una identidad que fuera más allá de ese núcleo y fuera ese medio moderado que le permitió ganar. De hecho, creo que eso es lo que está viendo hoy Rodríguez Larreta, que a diferencia de Macri, que sigue con el núcleo duro, Rodríguez Larreta está buscando mostrarse como que viene del espacio, obviamente, de Macri, tiene ese núcleo duro, pero está buscando un discurso hacia el centro, digamos, donde tiene ese universo. Ahora, Alberto Fernández sigue cumpliendo ese rol de hablarle al centro, es decir, más allá del kirchnerismo, o ya ves que va a darle una identidad del gobierno que fuera una especie de ejecutor de la identidad de Cristina? Yo creo que hay varios aspectos en lo que señalás. Uno diría
creo que las identidades fuertes que mencionabas, Cristina y Macri, más allá de lo que aparentemente tienen de diferente por el contenido ideológico de esa identidad, tienen muchas semejanzas por el tipo de política que producen. Producen una política de la confrontación, una política de la descalificación y deslegitimación del adversario, una política que busca en todo caso construirse como hegemonía. Y esto es, en mi opinión, muy corrosivo de la democracia, muy antidemocrático. Independientemente de que unos quieran más mercado y los otros quieran más Estado, las formas de la política que proponen son formas muy destructivas del espacio común. Yo creo que Alberto Fernández tuvo la oportunidad de cambiar ese régimen de discurso político y de prácticas políticas. Creo que lo tuvo cuando asumió y creo que lo tuvo cuando se desencadenó la pandemia y gozaba de una muy alta aprobación en la gestión. Creo que en ese momento Alberto Fernández tenía, por decirlo así, un pie en Caballito y un pie en La Matanza. Tenía que cuidar el voto de La Matanza, pero también quería atender, trabajar, ser interlocutor de la sensibilidad de los sectores medios urbanos. Creo que esa oportunidad la perdió. La perdió, yo creo que porque es una personalidad muy débil, muy pusilánime, es una personalidad que se subordina al interlocutor cuando el interlocutor tiene poder, que tiene que decir lo que el otro quiere escuchar si el otro tiene más poder que él, como Cristina, por ejemplo. Entonces, no fue capaz de construir una política diferente de la que impone la líder de la coalición que le integra. Yo creo que todo esto es muy malo. Pensemos que las dos referencias principales de las coaliciones que dominan la política argentina, Cristina Fernández y Mauricio Macri, tienen rechazo cada uno de ellos de más del 60% de la población. Es decir, Argentina está controlada por líderes negativos, por líderes que básicamente son repudiados y que, sin embargo, dominan sus coaliciones porque son los que prometen destruir al adversario. Entonces estamos políticamente en una situación muy complicada en la cual hemos optado por liderazgos que repudiamos, pero que elegimos para que destruyan al enemigo. No se puede construir una buena democracia y una buena sociedad sobre la base de estas lógicas de poder. Alejandro, muchas gracias. Es un gusto haber dialogado estos minutos con vos. La verdad que muy interesante siempre las perspectivas que aportás y te agradezco que nos hayas ofrecido estos minutos para poder reflexionar sobre este tema. Ahí estaba Alejandro. Al contrario, Katz. Maxi, Gracias. Ahí estaba Alejandro Katz. Mira, y vamos a enganchar con esto. Poneme la tapa de Folia de San Pablo, porque Folia de San Pablo, Jair Bolsonaro quiere romper Folia en 4 pedazos, lo mismo con O Globo, los grandes medios brasileños que han sido muy críticos del presidente Bolsonaro. Pero bueno, es fuerte, digamos, la tapa de Folia y también es fuerte la foto del presidente Bolsonaro mostrándose con pueblos originarios en Brasil y poniendo selva, ¿no? Esto de que los brasileños vienen de la selva. Está el embajador argentino en Brasil, en Brasilia, Daniel Scioli. Gracias por atendernos, embajador. Un gusto como siempre. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Un gusto acá de Brasilia. Bueno, ¿Cómo estás? Embajador, ¿cómo levanta esto? Solo a Scioli hay que pedirle esto. ¿Y qué hacemos ahora, embajador? Pongamos cada cosa en su lugar. En primer lugar, el presidente pidió disculpas si alguien se sintió ofendido. Punto. Luego, yo me enfoco en la agenda positiva que tenemos hoy con Brasil. Sin ir más lejos, dentro de 2 horas tenemos un encuentro con la UIA, con el presidente Funes Rioja y la CNI, su presidente también, que nuclea a 700.000 industrias de Brasil. El comercio, Maxi, el último mes creció el 133%.
entre Brasil y Argentina. Llevamos inversiones recibidas por más de 1.200 millones de dólares. Estuve en San Juan el otro día, pude ver el impacto que tiene la apertura del mercado de uva fresca. Lo mismo el tema de la pesca. Vamos a ver las cosas concretas. Está bien, embajador. Pues, entiendo. Espera un segundito ahí. Pegamos un puntito ahí porque aprieta el acelerador Scioli y me empieza a contar todas las negociaciones comerciales que están haciendo con Brasil. A ver, yo creo que no es solamente con Bolsonaro que le pone un tuit a Alberto Fernández, esta foto, casi burlándose de las declaraciones de Alberto Fernández o respondiéndole. Sino también, bueno, ha salido muy fuerte el hijo de Bolsonaro, que tengo entendido que tiene una relevancia también política, Eduardo, como son los entornos ahí, Eduardo Bolsonaro. Lo mismo pasaba con Trump, con el entorno que ha puesto, lo tenemos ahí, el tuit, ha dicho que el único barco que se hunde es el barco de la Argentina, muy, muy duro. Y después, bueno, diciendo, no dirán que fue racista contra los pueblos indígenas y africanos que formaron Brasil. Sin embargo, dijo, el barco que se hunde es el de la Argentina. Y después la reacción también en los medios brasileños, que consideraron, más allá de sus críticas a Bolsonaro, también consideraron una ofensa las palabras de Alberto Fernández. El presidente pidió disculpas y no tengo más nada que agregar. Y si hay algo que la contracara de lo que representa Alberto Fernández, es el racismo. Él es un presidente absolutamente integrador, tiene una actitud permanentemente de contención y por lo tanto entiendo que se puede haber dado esta polémica, esta dinámica, pero el presidente cortó por los años, pidió disculpas y punto. Es decir, a países hermanos de México. Y la expectativa que tiene el presidente Alberto Fernández, Maxi, te lo voy a decir con tu humildad, se manifiesta en mi presencia acá, es decir, la importancia y la expectativa que tiene sobre la relación con Brasil, que está transitando una etapa de crecimiento y cada gobierno de su ideología. Bueno, ahora leía que Macri se comunicó con Bolsonaro. Bueno, eran amigos, compartirán mucha visión ideológica de algunas cosas. Está bien, viva la democracia, que todos podemos hablar con todos. Y yo también hablé con Lula, con Cardoso, con Sarney hace 2 semanas. Y bueno, pero me enfoco en defender los intereses de nuestro país, las cosas que son importantes. Y para mí lo más importante para Argentina en este momento es generar trabajo, inversiones productivas y aumentar el intercambio comercial. Y nada de esto, de este tipo de cosas que ocurren. Sabemos que muchas veces la característica del gobierno acá, que a mí no me corresponde jugar, el gobierno de Brasil, piloteña verbal, posiciones de un lado y del otro, nada me apartan de mi camino. Porque acá, cuando yo llegué en la pandemia, el peor momento de la relación de los últimos 40 años entre Brasil y Argentina, y miren los hechos, las cosas concretas. Como uno por uno hemos logrado resolver los temas de interés de nuestro país. Ahora también tenemos que poner esto en un contexto. Brasil ya está en clima preelectoral o electoral. Están medio lanzados los posicionamientos. Entonces todo entra en una dinámica de agenda política. Pero a mí no me va a contaminar esa dinámica de agenda política, porque yo tengo un objetivo, una instrucción de mi presidente, trabajar junto al gobierno de Brasil para lograr las mejores cosas para nuestro país. ¿Qué es lo que estoy logrando? Usted dice que no va a generar ningún tipo de conflicto diplomático esto y demás. A ver, una frase, una pregunta corta de González Prieto, sí. Sí, embajador, hay un run que usted podría llegar a ser candidato en la provincia de Buenos Aires, del mismo gobierno. ¿Eso lo descarta de cuajo o puede haber alguna mínima posibilidad de volver a la provincia como candidato a legislador, no? Toda mi experiencia está puesta en esta misión compleja, pero de gran impacto positivo para nuestro país que me dio el presidente. De eso no hay duda, de la pero nación. descarta... Y si bien hemos avanzado, hay muchísimas más cosas para hacer por acá. No sería candidato entonces. Sería una falta de respeto
responder y con todo respeto también a tu pregunta, la manera que lo haces. Sí, sí. Que tú. Pero, a ver, que todo tiene muy buenas candidatas, muy buenos candidatos. Yo voy a estar siempre a disposición para Tenemos un problema dar de... el futuro que impulsa el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y eso, para Bien. eso no tiene que ser este candidato, porque acá lo que se va en definitiva poner en juego es decir, bueno, ¿qué país queremos? ¿Un país industrial o un país de especulación financiera? Que, entre otras cosas. Y bueno, así que mi trabajo, Bien. lo que he hecho siempre, Maxi, a ver, ¿qué ha cambiado? Era secretario de Turismo, me enfocaba en traer turismo para el país. Era gobernador, me enfocaba en mi trabajo como gobernador. Y evidentemente los resultados están a la vista, lo que fue la victoria contundente en la fecha. Está claro. En su momento. Ahora lo demás, sí. No, porque hay algunos problemas en la comunicación, pero está claro, embajador, el tema este que estábamos hablando de la frase de Alberto Fernández y demás, ha quedado claro que usted dice que no interfiere, digamos, en la relación que tiene con Bolsonaro bilateral y además su relación personal también con Bolsonaro. Embajador, gracias. Pero, Maxi, sí. Una cosa más, te respondo con cosas concretas. ¿Sabés dónde vengo ahora? Itamaraty, de una reunión de trabajo. Está bien. ¿Sabés con quién hablo esta tarde? Con las principales entidades industriales. Y mañana tengo un encuentro con todas las automotrices. ¿Y sabés el martes próximo con quién me reúno? Con el ministro de Energía y con el ministro de Infraestructura de Brasil. Con la agenda que tenemos de integración e infraestructura, integración energética de nuestro país. Y está bien, porque así debe ser, porque Brasil es el principal destino de nuestras exportaciones y a su vez el principal origen de nuestras importaciones. Digamos, hay todo tipo de relación comercial con Brasil. Embajador, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Daniel. Volvió a ser el primer socio comercial. Volvió a ser, Maxi. Cuando yo llegué acá, era segundo, estaba tan mal la relación tan distante que había afectado el comercio. Volvió a ser el primer socio comercial. Y bueno, ahora, y vamos a crecer cada vez más juntos, porque lo interesante que manufactura origen industrial, es decir, valor agregado, tienen cada vez más protagonismo en nuestro comercio bilateral. Gracias, embajador. Gracias, disculpa la conexión. Gracias, embajador. Y eso es cierto también. Argentina exporta productos básicos, principalmente soja, a China, manufacturas de origen industrial de las exportaciones del complejo industrial, básicamente Brasil. Después en Argentina tiene problemas de competitividad en el resto de los mercados y obviamente ahí está todo el sector automotriz de exportaciones a Brasil. ¿Está Nacho Botaro? ¿Nacho Botaro está? Nacho Botaro está. Vamos a hablar un poquito de las restricciones, de qué está pasando con las restricciones y qué se viene. Hay mucho movimiento, Nacho, en la calle, se ve día prácticamente normal en la calle. ¿Dónde estás, Nacho? Hola, Maxi, buen mediodía. Sí, nos acercamos al centro comercial del Partido de San Martín. Estamos en la avenida Belgrano, la avenida que es peatonal a esta altura. Avenida que tiene muchos, pero muchos comercios. Y la verdad que lo que podíamos hablar en referencia a la cantidad de gente que hay, es que la verdad que se ve mucho, pero mucho movimiento. Esto es, por ejemplo, a 100 metros donde está la Municipalidad de San Martín. Esto realmente es un lugar comercial que tiene mucho movimiento durante toda la semana y que se ve seriamente afectado por el tema de las restricciones los fines de semana. ¿Qué ha cambiado acá, Maxi, por ejemplo? Bueno, no solamente el tema de los comercios que pueden atender en la puerta, sino también las mesitas que han sido distribuidos en la mitad de lo que es la calle peatonal. Esto que hemos visto, la verdad, en todos los centros comerciales peatonales se ha repetido la misma modalidad. Todos los locales gastronómicos que no pueden atender puertas adentro han tenido que, tener que ubicar sus mesas y sillas en lo que es la peatonal, al menos en el sector central, para no, hacerlo difícil el tema del tránsito peatonal. Ahora, están muy expectantes en cómo seguirá la vida a partir del viernes, si volverán restricciones lo que es los fines de semana, o si también se va, y está la chance o no, de ampliar el tema del horario, en especial los días de semana, que no sea hasta las 20 horas, sino que se pueda extender al menos hasta la medianoche. Bien, Nacho, se ve mucho movimiento ahí y la pregunta, ¿no? Y sobre todo muchos gastronómicos están preguntándose, también el sector comercio, qué puede pasar el fin de semana, cómo sigue esto, si se va a volver a fase 1 como el fin de semana pasado o si se sigue en esta tónica de la semana, donde solo se cierra
a partir de las 8 de la noche, algo que también estaban cuestionando en la Ciudad de Buenos Aires, que Larreta decía que quería extender el horario de actividad comercial y gastronómica y que se cierre más tarde. A ver, ¿qué información tenés, Damián? Hace un ratito, aparte, uno ve los contrastes, ¿no? Todo este tema de ver cómo se respeta el protocolo y demás. Y hace un ratito teníamos, no sé si tenemos todavía imágenes ahí en la 9 de julio, de una marcha bastante nutrida. Ahí está, ahí se está viendo. Marcha de nuevo en la 9 de julio, está cortada. ¿Qué es esto, Damián? Es una marcha del Partido Obrero, van hacia desarrollo social, ¿no? De hecho, también para mañana hay prevista una jornada de lucha de movimientos de izquierda, también nacional, que van a reunir muchas protestas y también se espera esta imagen, pero mañana multiplicada, Maxi, porque son más organizaciones las que se van a sumar. Bueno, o sea que por un lado hablamos un poco de los controles y de las restricciones y demás, y de los sectores que deben actuar con restricciones fuertes, y por otro lado siguen las marchas importantes en el centro porteño. Yo insisto, supuestamente había un acuerdo para frenar esto, que no hubiese traslados en los accesos y demás, pero evidentemente no se está pudiendo cumplir. ¿Cómo siguen las restricciones, Damián? A ver, información de Damián Glass, importante. ¿Qué está preparando el gobierno para las próximas horas? Mañana vence el DNU. Y ya vamos a hablar de monotributo, ¿eh? Atención, que novedades importantes también para los monotributistas a partir de la marcha atrás que tuvo que dar el gobierno por las intimaciones estas que estaba haciendo la AFIP y que generaron mucho revuelo. De hecho, quienes vieron el programa, acá el lunes, ¿se acuerdan que la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Gabriela Russo, había recomendado no pagar, esperar que unos días a ver cómo seguía esto, porque decía no es necesario pagar, no hay que pagar, esto es ilegal, esto lo van a tener que corregir, y finalmente fue lo que ocurrió. Pero bueno, ¿cómo siguen las restricciones, Damián? A ver, Maxi, a las 18 hay una reunión entre el jefe de gabinete de Cafiero, la ministra de Salud Bisotti y los epidemiólogos, especialistas que asesoran al gobierno para dar el último repaso a las cifras. Pero de todos modos, ya hay algunas cosas que están definidas. Por ley o DNU, vamos a hablar un ratito a ver qué pasa con la ley pandemia, hubo dictamen y ahora están intentando avanzar esta misma tarde con el proyecto, pero ya sea por la ley o por el DNU, va a regir el semáforo para las zonas de riesgo. ¿Qué significa? Con las restricciones que están establecidas y que rigen en la actualidad. ¿Qué dicen desde la Casa Rosada? Con esto cada gobernador ya tiene una hoja de ruta que funciona como piso. ¿Qué significa? Que de hecho apuestan a que cada provincia pueda sumar eventualmente alguna restricción a, por ejemplo, la circulación, los horarios, algunas actividades adicionales, las que no están en el proyecto de ley, como está pasando ahora en Córdoba, como está pasando en la provincia de Santa Fe. Pasamos al área metropolitana, Maxi. Ayer lo anticipábamos. ¿En qué está pensando Kicillof? Una frase textual de su entorno. No creemos conveniente continuar con la restricción estricta al fin de semana. Y hay un dato en especial. Se esperan las ventas para el Día del Padre, Maxi, este fin de semana. Por lo tanto, también restringir el comercio es también complicar un día de ventas importantes que se prevé. Es importante no solamente este fin de semana para los gastronómicos, sino también fundamentalmente para los comercios, claro, para que puedan atender no solamente los esenciales, sino venta de... Básicamente los no esenciales, claro, indumentaria, calzado, claro. Y por otro lado también, la idea es, como mínimo, mantener 3 semanas las restricciones y apuntar un segundo semestre con más aperturas. Estamos a 3 semanas del inicio del segundo semestre. Pero hoy a esta hora no están pensando en un fin de semana con restricciones tipo fase 1 como los que tuvimos los últimos 3 fines de semana. En la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué analiza Horacio Rodríguez Larreta? Avanzar con la presencialidad en la educación, no solamente primaria y en la secundaria primer año y segundo año, sino también que haya más días de presencialidad para el resto de los cursos de la secundaria del nivel medio. Y como vos anticipabas, Maxi, negociar, decidir, tratar de implementar que se amplíe el horario de atención de la gastronomía para llegar por lo menos al primer turno de la cena, para darles un poco de aire económico a ese sector. De todos modos, acá un poquito de advertencia, porque desde el equipo de Fernán Quiros del Ministerio de Salud dicen, ojo, no apurar las aperturas porque todavía, si bien es cierto que están bajando los casos, pero el sistema sanitario, es cierto, hay más camas disponibles en la Ciudad de Buenos Aires del sector público, pero no está relajado el sistema de salud. Así que ahí es una discusión que de hecho ayer hubo una reunión en la Ciudad de Buenos Aires y van a terminar de definirlo
una vez que el gobierno nacional muestre las cartas, Maxi, a ver si el presidente decide, por ejemplo, él restringir los fines de semana. Lo que no está previsto por ahora es el Zoom con los gobernadores, ¿no? De hecho, lo que quiere la Casa Rosada es que eventualmente los gobernadores presionen a los diputados para que trabajen en el Congreso por la ley pandemia. Eso ahí está hasta ahora. A ver qué pasa con el monotributo. Me escribían ahí un mensajito que Scioli no es que está viendo el tema de la Diputación en la provincia de Buenos Aires, sino la Cancillería. Es lo que está viendo con mucho interés Daniel Scioli, ¿no? Por eso pone su perfil de que sigue trabajando, digamos, en el tema comercial y demás, ahí en Brasilia, más allá de la frase de Alberto Fernández. Tema monotributo. ¿Cómo es el proyecto que elimina el retroactivo y cambia las escalas? Nosotros contamos que la FIP había enviado intimaciones a 4 millones de monotributistas para la recategorización y básicamente les había creado distintas deudas a los monotributistas por el cambio de recategorización que no se había podido hacer a principio de año. Y eso había generado que obviamente los monotributistas estuvieran pero muy preocupados porque algunos tenían deudas importantes porque no habían pagado el año pasado en medio de la pandemia y encima se les sumaba una deuda grande. Y otros que habían pagado puntualmente todo, le aparecía de la nada deudas que podían llegar, habíamos contado, hasta 15.000, 17.000 pesos en los casos de las escalas más altas de monotributo. ¿Qué es lo que hay que decir con el monotributo? En primer lugar, que está bien que siga habiendo monotributo. Varios gobiernos quisieron eliminar el monotributo porque planteaban que era un esquema que se creó en los 90, creo que fue Carlos Tacchi, el secretario de Ingresos Públicos en su momento de Cavallo, que creó este monotributo, con la idea de, como había una evasión enorme y nadie pagaba, sobre todo en el rubro servicios y demás, bueno, crear una categoría donde se pudiera, partir de una cuota única, subsumir ahí el pago de impuesto a las ganancias y obligaciones previsionales. Lo que sucede es que en el monotributo se han metido siempre también contribuyentes más importantes y siempre aparecen en las investigaciones que se hacen de todo tipo que están como monotributistas, gente que tiene ingresos altos y demás y que están en las categorías más bajas de monotributo. Y siempre aparece en las investigaciones de los distintos gobiernos de la FIP ese tipo de escándalos. Entonces todos los gobiernos han tratado de bombardear la idea del monotributo y que la gente se pase al régimen general del pago de ganancias, de IVA y de ganancias. Pero lo cierto es que el monotributo sirve porque hay un universo enorme de trabajadores cuentapropistas informales que es mejor tenerlos pagando e identificados en el sistema previsional argentino, que están pagando una cuota de monotributo y que están ahí identificados, que estén en negro, que estén informales. Entonces es muy importante no desalentar a que la gente pueda pagar una cuota de monotributo, sino alentarla a que hay 4 millones de trabajadores en negro, una gran parte son cuentapropistas, que están informales. Lo que hay que alentar es que efectivamente se puedan inscribir, dar de alta monotributo y pagar mensualmente. Ante esa situación, obviamente lo que hizo la FIP en los últimos días, que era enviar estas intimaciones donde los monotributistas, ahora van a ver los números, no solamente estaban agobiados por deudas porque no habían podido pagar la cuota, la mitad de los monotributistas no habían podido pagar la cuota el año pasado por la pandemia, y encima lo que les pagaba, los que pudieron pagar, les llegaba una deuda enorme, era, desde ese punto de vista, no tenía ninguna lógica, era algo bochornoso. Y además no tenía fundamento legal, ahora vamos a contar por qué. Pero se dio encima en un contexto electoral donde el gobierno está tratando de tomar medidas para reconciliarse con algunos sectores y poner de alguna manera algún tipo de alivio a una situación económica muy dramática. Por eso nosotros contamos, ojo, que los que dicen que el gobierno ya está, se desentendió de la clase media y quiere bombardearla con todo, hace poco habían aprobado, y ahora vamos a contar qué está pasando con eso, una ley para aliviar a 1.200.000 trabajadores de pagar impuestos a las ganancias.
trabajadores entre 80.000 y 125.000 pesos de bolsillo. Era ilógico bombardear a 4 millones de monotributistas con estas intimaciones de la AFIP. Bueno, ayer hubo una reunión entre Alberto Fernández, urgencia, el presidente de la Cámara de Diputados, porque tiene que pasar una ley, y Martín Guzmán, el ministro de Economía, y resolvieron dar de baja, eliminar este retroactivo que reclamaba la AFIP, pero además establecer nuevos beneficios para los monotributistas. A ver, contá, Claudio, punto por punto, cómo es el nuevo régimen para monotributistas que quieren aprobarlo en una ley express. Bueno, lo primero que hay que decir es que justamente todas esas deudas que venían acumuladas en todo el primer semestre del año quedan eliminadas, eso no van a existir ninguna de esas deudas, y las nuevas cuotas, esto es con el incremento del 35,3%, recién van a regir a partir del mes que viene, a partir del mes de julio. Vamos por parte, vamos por parte. Contá primero cuántos hay de monotributistas. Hay en total 4 millones, esta es la información oficial, hay 4.080.000 monotributistas que están inscritos en el régimen de monotributo. Claro, y ahí, digamos, lo que también informó la AFIP es que la recaudación de por los monotributistas es apenas el 1,1% del total de la recaudación de la AFIP mensual. Bueno, por eso nosotros dijimos, es absurdo, el gobierno, otro tiro en los pies, que se esté generando un problema político enorme por el 1,1% de recaudación. Nos preguntamos, ¿cuánto es el monotributo en la recaudación nacional? Bueno, muy poquito. Entonces, ¿cómo va a generar un malestar enorme en un sector importante, 4 millones de contribuyentes, aunque los más afectados es alrededor de 2 millones de contribuyentes, cuando estás en un rubro que es el 1,1% de la recaudación total? Obviamente, necesitas que haya cada vez más monotributistas pagando para formalizar la economía, para que efectivamente pueda haber también más aportes previsionales, en el futuro también puede haber la posibilidad de que se puedan jubilar con aportes y salir de esta economía informal que la Argentina arrastra hace décadas y que se ha disparado fuertemente, sobre todo a partir de la década del 90 y en la década pasada. Bueno, 4 millones de monotributistas, 1,1% de la recaudación. Ahora, sí. el tema es que justamente toda esta crisis del monotributo aparece por esta deuda de los 6 meses, lo que vos decías, deudas de hasta 26.000 pesos que repentinamente le aparecieron a los monotributistas y en todo caso le daban hasta 20 cuotas para pagar. Pero lo que la AFIP revela ahora, a partir de que manda el nuevo proyecto de ley, es que la mitad de los monotributistas, exactamente el 53%, no pudo pagar las cuotas el año pasado. O sea que en realidad, más allá de este lío que se armó por el primer semestre, hay una verdadera crisis del monotributo de arrastre de la que pandemia. La gente no pudo pagar. El año pasado, claro, más del 50%, este es el dato oficial, no pudo pagar la cuota del monotributo. Estamos hablando de casi 2 millones de personas que quedaron morosas en la cuota del monotributo, porque obviamente nosotros contamos que hubo 3,6 millones de cuentapropistas, que perdieron el trabajo, que se quedaron, según el INDEC, sin empleo, es decir, que no pudieron facturar. Y por eso, obviamente, una parte muy, muy grande, 2 millones de personas, no pudieron pagar la cuota del monotributo el año pasado. Entonces, más del 53% de los que están inscritos como monotributistas, 2 millones, casi 2 millones de personas, tienen deudas previas, no la deuda esta que generó, claro, la propia AFIP con el retroactivo, sino deudas previas. Y digamos, y el otro dato es que la mayor parte de esas deudas pertenecen a las categorías más bajas. De hecho, entre las categorías A y la categoría B están 2 de cada 3 monotributistas. Es gente que a los nuevos valores de este proyecto de ley factura hasta 45.000 pesos por mes. Y si uno se extiende hasta los 50.000, 55.000 pesos por mes, ahí tenés el 70% de los monotributistas. Bueno, ahí está el principal problema, porque es gente que factura muy poco, que con la pandemia se agravó su situación y no pudo pagar justamente sus deudas. Ahora, lo que también dice la AFIP es que las categorías más altas, y aquí es donde se armó el lío
justamente con las deudas retroactivas, es el 7% del total, son casi 300.000 monotributistas de las 5 categorías más altas justamente, y es a los que le vinieron las deudas, como decíamos, de hasta 26.000 pesos que le daban para pagar en cuotas. Así que es una realidad muy compleja. Ahora vos preguntabas cuáles son los principales puntos de la ley. Lo que hay que saber de ahora en más es lo siguiente, que las cuotas, las nuevas cuotas con el 35% de aumento recién van a empezar el mes que viene. Hasta junio son las mismas cuotas que las que se venían pagando hasta ahora. El aumento es a partir del mes de julio. Perdón, ¿qué aumento? ¿Cómo? ¿Qué aumento? Y el aumento del 35%. No, pero, vamos a contar punto por punto. El primer punto es... primer punto, desaparece el retroactivo. Sí, no se paga el retroactivo. Vamos punto por punto, que es lo que hay que saber, digamos. Entre enero y junio de 2021 desaparece el retroactivo. Y las deudas, digamos, ¿no? Obviamente. Ojo, no la deuda para no. el que no pagó el año pasado. Estamos hablando de la deuda del retroactivo, la que creó la propia FIP, con todo este tema que ahora están tratando de subsanar. Es decir, ese es el primer punto, lo más importante. Que ese retroactivo, ese invento que había hecho la FIP de deudas retroactivas a enero, de 5 meses, entre enero y mayo de los monotributistas, no se pagan, desaparece, eso se elimina. Las nuevas cuotas con eso, con el 35% de aumento, se va a aplicar a partir del mes de julio. Son el 35% de aumento que corresponde, digamos, como no se aplicó la actualización a principio de año y se debía aplicar, digamos, justamente en enero y ahora se había quedado para junio, bueno, eso va a ser en julio recién. O sea que viene, enero-junio se paga el mismo. monotributo, el que lo pagó y el que no lo pagó, con las cuotas que venían del año pasado. Y no debe nada. Claro, que es lo recién a partir de julio se aplica el 35% de aumento, porque obviamente también se recategorizó, se subió las escalas 35% a principio de año, es decir, se podía facturar 35% más y estar en la misma escala. Efectivamente. Bueno, ahora la ley, además de eso, lo que dice es que hay nuevas escalas de categorías, nuevas escalas de facturación con un criterio progresivo. ¿Qué significa esto? Y bueno, que hay mejoras de entre 24 a 36% para las categorías más bajas, hablamos de las 5 categorías, las primeras 5 categorías, y aumentos, digamos, y una mejora más pequeña del 5% para las categorías más altas, hablamos de facturación entre 242.000 a 308.000 pesos mensuales. O sea que van a permitir que además del 35% de mejora de la facturación que se aplicó en el primer semestre, ahora se le aplica un adicional de mejora para que más gente pueda entrar en el monotributo y en las distintas categorías del monotributo, sin pagar de más. Y la otra cuestión es qué pasa con aquellos que facturan que se pasan del monotributo, o sea, que facturan más que la última categoría y que la ley que se había aprobado permitía, ¿te acordás? Que, bueno, pasaban a un régimen general, pero una especie de puente con un beneficio de hasta 50%. Bueno, directamente acá lo que se dice es que si el monotributista se excedió hasta 1,5 veces la facturación de la última categoría, la categoría que permite más facturación, hasta 1,5 veces, esto es 5,5 millones de facturación anual. Si alguien factura hasta 5,5 millones de facturación anual y tiene un patrimonio de hasta 6,5 millones Está bien, pero no metamos lo del patrimonio y demás. Estás contando, los monotributistas siempre quieren, obviamente, que le suban la posibilidad de facturar y mantenerse en el monotributo. Es decir, que puedan facturar más y mantenerse en el monotributo. Eso obviamente también implica, cada vez que se actualiza la cantidad que pueden facturar, aumento en cuotas. A principio de año se aumentó 35% en las escalas, en todas las escalas, la posibilidad de facturar más. No se va a cobrar ese 35% de aumento que sí quería cobrar la FIP de manera retroactiva y que había generado la deuda. Ahora se aumentan las escalas nuevamente. ¿Cuánto se aumentan las escalas? Bueno, en algunos casos 36%, en otros casos 24% y en las escalas más altas se aumentan 5% las escalas. Es decir, pero no hay un aumento
porque lo que se está aplicando es el aumento del 35% que se debió aplicar en enero, se aplica a partir de julio. Pero se suben las escalas para que el monotributista no salga del monotributo. Es decir, porque facturó más, no se pase una categoría donde tiene que pagar una cuota más alta o no se salga de la categoría más alta, no se vaya del monotributo. Pero además de todo eso, se le da la posibilidad a los monotributistas de la categoría más alta, que hasta ahora podían facturar hasta 3.700.000 pesos, que puedan pasarse hasta 5,5 millones de pesos y aún así seguir en el monotributo. No caerse el monotributo e ir al régimen general que tienen que pagar ganancias e IVA, y obviamente es mucho más oneroso, hay que pagar mucho más que la cuota del monotributo. Pero eso, y acá es el otro punto, yo les decía que obviamente los gobiernos tienen que propiciar, por un lado, que más gente se meta en el monotributo. Bueno, si son cuentapropistas, no pueden pagar, están facturando poco, bueno, pagá la cuota del monotributo, aunque sean las más bajas, para formalizar la economía. Pero por otro lado, tienen que cuidar efectivamente que en las categorías, sobre todo en las categorías más altas, en todas las categorías, no se metan contribuyentes que tienen un poder adquisitivo mucho mayor y que están subdeclarando ingresos metiéndose en el monotributo, porque esos tienen que pagar ganancias, tienen que pagar otro régimen. Bueno, ahora se les sube el techo para que puedan ingresar el monotributo hasta 5.500.000 pesos, pero ojo que se los cruzan la información con datos patrimoniales, para ver si ese contribuyente puede permanecer en el monotributo o directamente tiene que anotarse en el régimen general de ganancias. Claro, porque si no, digo, lo que pasaba era lo que vos decías antes, que gente que no, digamos que patrimonialmente daba para estar en el régimen general, bueno, escondía facturación para permanecer en el tipo monotributo. que tenía 2 yachts, Claro. 3 casas, 5 autos, y aparecía pagando como monotributo todo el tiempo. Salen las informaciones y demás, sobre todo muchos vinculados también a los delitos, ¿no? O también apareció a hechos de corrupción y demás, porque subdeclaran los ingresos y se ponen en categorías del monotributo. Y el último punto, y acá sí es muy importante para aquellos que tienen deudas. Hablábamos de casi 2 millones de monotributistas que arrastran deudas del año pasado. Bueno, para esas personas se va a generar un plan de cuotas de hasta 60 cuotas para ponerse al día, 60 cuotas mensuales, con una tasa de interés que será que la definirá la ley, pero le ponen un tope del 1,5% mensual, que bueno, que no es una tasa de interés barata, pero que es, te digo, casi la tercera parte de lo que se le cobra a un moroso, digamos, de la FIP, al cual la FIP lo engancha con una deuda, digamos, y se tiene que poner al día, le da un plan de pagos con una tasa de interés del 4%, acaba de ser del 1,5% mensual. Bueno, eso es punto clave, porque estábamos hablando que este era un problema de fondo que no había salido. De hecho, lo que había salido era esta nueva deuda que intimaba la FIP, pero era una deuda que había inventado, había creado la propia FIP, pero había una deuda en serio que es 2 millones de monotributistas que el año pasado no pudieron pagar sus cuotas. Bueno, en ese caso está estas 60 cuotas con el 1,5% mensual. Todo esto tiene que salir en un proyecto de ley express, supuestamente. Se tiene que definir ahora. ¿Esto va a enviarse al Congreso cuándo? Ya se envió, Maxi entró hoy, y Sí. ahora para sumar lo que decía Claudio, mira, Maxi, acaba de empezar la reunión de labor parlamentaria en diputados, o sea, donde se juntan los presidentes de los bloques para acordar la sesión, y el oficialismo ya le propuso a la oposición tratarlo hoy mismo sobre tablas, es decir, necesitan el 2/3 de la cantidad de diputados presentes para incorporar el proyecto, y ya me avisan desde Juntos por el Cambio que van a acompañar. Así que es muy probable, Maxi, que el tratamiento sea hiper express y que se apruebe hoy mismo en la Cámara de Diputados, con lo cual quedaría que la semana que viene, que puede llegar a haber sesión el próximo jueves, se apruebe también en el Senado de la Nación, con lo cual en una semana ya estaría reparado esto y el Congreso lo sancionaría. Bien, mientras vemos mucho movimiento en la calle, lo que contaba recién Nacho Botaro, las marchas también en la 9 de julio, está en comunicación el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Gracias, Kreplak, muy amable en atendernos. Bueno, ahí le tiene que dar on al audio porque estaba muteado, ¿no? A ver, ahí está. Estoy bien, no sé. Ahora lo escuchamos bien. Doctor Kreplak, ¿qué está pasando con el tema de restricciones? Acá decía recién Damián Glanz que la provincia no está propiciando un fase 1 el fin de semana, es decir, cierres adicionales a los que hay hoy para sábado y domingo. ¿Esto es así? Ahora no está
No podemos escuchar, ¿no? No se entiende. No se escucha. A ver, podemos chequear un poquito el audio. Ahora lo van a chequear. Es lo que vos planteabas. Sí, Esto de se hecho, tiene que definir en las próximas desde horas. el entorno del propio Sí. gobernador, lo que están transmitiendo precisamente es que se mantengan las restricciones vigentes, es decir, que se cumpla con el semáforo que está previsto en el decreto de necesidad de urgencia, en el proyecto que ya obtuvo recién dictamen de comisión y que el oficialismo va a intentar aprobar en la sesión de esta tarde, pero que no se sumen restricciones adicionales, sino que se cumpla lo que está vigente en este momento, por lo menos en el entorno del gobernador Kicillof. Están planteando, por supuesto. Alguien del entorno, tenemos ahora al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, pero de todos modos tiene que ver con que como mínimo en estos días que vienen por delante se puedan cumplir maxi estas restricciones que están vigentes. Pero persisten las diferencias con el gobierno de la ciudad, que ya fue explícito diciendo que están propiciando, como vos decías, Damián, el retorno a clases, y otra cuestión que tiene que ver con ampliar los horarios de circulación. Esto sería un hecho en la ciudad de Buenos Aires, pero claro, se tienen que poner de acuerdo con la provincia porque es todo el área metropolitana con Claro, la por eso propia le ciudad de queríamos Buenos preguntar Aires. eso a Crepla. Esa imagen es la de Rodríguez Larreta, hoy vacunándose, Sí. Y el tuit, ¿no?, de Larreta diciendo que recién ahora se vacuna porque esperó el turno de vacunación para las personas que, como él, tienen 55 años. Exactamente, Maxi. De hecho, le tocó el turno, hoy fue a vacunarse, se había inscrito unos días antes, claro, cuando se habilitó para este grupo. Recordemos, la semana pasada se habilitó la inscripción para los menores de 60, o sea, los de 55 a 59. Le tocó al ministro de Salud hace unos días y hoy le tocó al jefe de gobierno porteño, que de hecho destacó precisamente en su tuit: llegó el día, me vacuné contra el COVID-19, siempre dije que iba a hacerlo cuando me correspondiera y como tengo 55 años y no tengo factores de riesgo, me tocó ahora. Esta idea de siempre dije que iba a hacerlo, claro, está mandándole Maxi un mensaje a aquellos que, como decía en la ciudad, se colaron, ¿no? ¿Está vacunando la ciudad a partir de 55 o 50 años sin riesgo? Ya se inscribieron a partir de entre 50 y 54 y ya de hecho están llegando fechas de vacunación para estos días entre 50 y 54 años también. A ver, está Crepla, el viceministro de Salud de la provincia. No sé si había escuchado la pregunta, Crepla, que el fin de semana ustedes están propiciando volver a fase 1 como el fin de semana pasado o mantener las actuales restricciones. No, bueno, decía justamente ahora tenemos una reunión de los jefes de gabinete en La Rosada que van a estar definiendo algunas de estas características. En principio nosotros sostenemos la idea del sistema de fases que venimos llevando hace mucho tiempo, que nos va poniendo las restricciones en función de la situación epidemiológica. Por ahora el planteo nuestro no va de línea directamente con hacer cierre los fines de semana, pero podría ser discutible, digamos, también en función un poco de un conglomerado de decisiones. Lo importante no son cada medida en particular, sino cuál es el nivel de circulación que es aceptable según la situación epidemiológica en cada territorio. Así que también un poco entiendo yo que según lo que se pueda dialogar entre los jefes de gabinete, se verá si vale la pena tomar una decisión como esa o si no, y simplemente nos quedamos con el sistema de fases como lo venimos llevando. Claro, el sistema de fases indica como estamos ahora, la única discrepancia hasta ahora ciudad-provincia es el tema de la presencialidad de las clases, pero básicamente la restricción más fuerte es de 8 de la noche a 6 de la mañana, ¿verdad? Sí, los encuentros sociales es un tema muy importante. Siguen restringidos, digamos, los encuentros sociales, familiares, las fiestas, ese tipo de actividades todavía están restringidas, además de la nocturnidad. Son los dos momentos en los cuales está visto que se produce la mayor violación a los protocolos o reducción de las medidas de cuidado. Entonces es por eso que siempre es muy importante. La segunda línea a nivel internacional de las medidas de cuidado que uno puede hacer después de esta es la de la escolaridad. Así que también son las que están en lo que nosotros llamamos fase 2, pero que sería la alerta epidemiológica planteada por el DNU del presidente, son las que están restringidas en este momento. Uno ve que hay un descenso en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires de los casos. Es notorio ese descenso. A ver si mostramos rápido el mapa. Lamentablemente lo que ve uno también es que la cantidad de fallecidos que se están informando está en niveles picos, pero bueno, me imagino que esto tiene que ver con los contagios de 2, de 3 hasta 4 semanas atrás. ¿Ustedes creen que este descenso marca que
de alguna manera lo peor ya pasó? Bueno, esta epidemia tiene muchas imprevisiones, ¿no? Uno dice eso y aparecen variantes virales nuevas, mucho más contagiosas. Pensemos que la variante Delta, la de la India, que se está ahora siendo hegemónica en el Reino Unido, se la interpreta como 40% más contagiosa que la variante británica, que ya era aproximadamente un 50% más contagiosa que la variante original. Es decir, no sabemos cuál es el peor momento, pero pareciera que estamos dejando atrás un pico. Ojalá entre las medidas de cuidado que hemos logrado hacer, este cierre muy fuerte que se hizo hace ya 15 días y que tuvo un efecto notorio y muy evidente, y además esta campaña de vacunación que en este momento está llevando a niveles masivos, logren darnos una previsión y ojalá no tengamos que volver a otro pico, pero no podemos descuidarnos absolutamente porque hay una mejoría que todavía son con altos niveles, descuidarnos demasiado porque también está visto que aquellos países que son muy rápidos en liberar las restricciones vuelven nuevamente a tener reflujos sobre los picos que estaban teniendo. Sí, ahí estamos mostrando que Ciudad y Gran Buenos Aires han bajado de los 1.000 casos acumulados cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Pero atención que el interior de la provincia de Buenos Aires está arriba de, obviamente depende de cada partido, de cada municipio, pero está arriba de los 1.000 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y después veíamos ahí que hay provincias que están muy comprometidas, toda la zona centro, ¿no? Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa, que también están muy arriba de los 1.000 casos cada 100.000 en los últimos 14 días. Recordemos que la ley establece como zona de alarma o de alerta o de alarma, ¿sí? 500 casos claro, cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. ¿Es así? Ustedes están viendo que en el caso de la provincia de Buenos Aires el área metropolitana ha descomprimido un poco y ahora el tema es el interior de la provincia. Sí, tenemos ya 2 semanas fuertes de descenso en el AMBA y en el interior ahora empezó a descender un poco más, pero bueno, el interior es muy heterogéneo porque claro, hay una distancia. El conglomerado que uno ve en el AMBA, que nosotros siempre hablamos del conglomerado, es difícil pensar que un distrito va a mejorar y otro no. En el interior sí, hay 2 horas de auto entre un lugar y otro y puede haber diferencias. Pero se está viendo en los centros urbanos más grandes del interior de la provincia, que también venimos llevándolo con el sistema de fases, en las restricciones, han tomado las medidas necesarias, muchos de ellos están mejorando, así que tenemos la expectativa de que quizás no podamos tener una mejora en la fase para toda la provincia, pero que gradualmente en las próximas semanas, insisto con la importancia que va a tener esto, que está empezando a tener ya la campaña de vacunación en la contagiosidad, en reducir también el impacto de esta epidemia, esperemos que en poquitas semanas también tengamos una mejoría notable en toda la provincia. Kreplak, buenas tardes. Además de la cantidad de contagios acumulados, el otro indicador es el de las terapias. ¿Qué perspectivas tienen precisamente como para empezar a pensar de que el área metropolitana salga del estado de alarma epidemiológica? Bueno, tal cual como decía recién Maxi, porque se ve todavía gran cantidad de fallecidos, pero que estamos hablando en un promedio de 2 a 3 semanas hacia atrás en los picos de los contagios, y ya hace una semana aproximadamente empezamos a ver un descenso en la ocupación de las camas de terapia intensiva, sobre todo, volviendo también a lo que estamos diciendo ahora, en el AMBA. En el AMBA estamos ahora en un 73,5% de ocupación de las camas de terapia intensiva, veníamos de estar cerca del 80%, así que viene bajando un poco. En el interior siguió subiendo hasta la semana pasada, ya estos últimos días empieza a verse un descenso, pero insisto, el interior es injusto analizarlo como una sola cosa porque hay distritos donde estamos bastante preocupados y tenemos que hacer derivaciones de una jurisdicción hacia otra y hay otras que están mejorando bastante. Esa pregunta que hace Glance, Kreplak, es muy importante porque tiene que ver con cuándo estiman que puede volver en la presencialidad en las clases en la provincia de Buenos Aires. Es decir, si se sale de alarma o de alerta epidemiológica, puede volver la presencialidad en las clases en la provincia. Están estimando, no sé si hubo... vos lo contaste, que estaban hablando de 2 o 3, dentro de 2 o 3 semanas. O sea, después vienen las vacaciones de invierno, el tema es si queda para el segundo semestre, o sea, a partir de agosto, o bien si hay alguna chance en julio, porque no nos olvidemos que es a mediados de julio que empiezan las vacaciones de invierno, si a comienzo de julio hay alguna chance de que haya algo de presencialidad. Sí, podría ser. Esperemos que la situación epidemiológica nos lo permita. Y en esto quiero volver a decir una cosa que ya dije, pero la digo de vuelta. No ser demasiado veloz con las aperturas de las actividades y demasiada circulación. Sobre todo esto, más allá de las reglamentaciones que pongamos de los gobiernos. Hay una cosa que es muy importante. Se observa cuando fue el cierre anterior, que se dio ese de 9 días,
2 días antes del cierre que se ponga efectivo, la población se empezó a quedar en su casa y ahí ya se empezó a observar un cambio en la contagiosidad. También ahora que empieza a mejorar un poco, tenemos que transmitirle con mucha seguridad a la gente que hay que seguir respetando los protocolos, porque si enseguida empezamos a tener las reuniones sociales de vuelta, esto que estamos recuperando todavía con 10.000 casos por día en la provincia de Buenos Aires, con muy alta tasa de contagio, lo podemos perder rápidamente y volver a provocar un pico. Así que puede ser que si mejoran las condiciones, si logramos sostenerlo y llevarlo despacio, tengamos un retorno a presencialidad, sobre todo si los indicadores objetivos que se han planteado por DNU, que tiene fuerza de ley y que probablemente sean ley dentro de poco, nos lo permiten. Es un escenario factible del cual estamos, por supuesto, trabajando para llevarlo a la práctica, pero también hay que tener con mucho cuidado y moderación y que la gente se siga cuidando estas semanas que vienen. Estamos en pleno invierno y vacunando mucho. Es un momento donde si todo esfuerzo que hagamos en cuidarnos va a tener Yo le digo, la verdad, consecuencias. Kreplak, lo que se ve como restricciones fuertes son, obviamente, la presencialidad en las clases en la provincia de Buenos Aires, y después en todo el área metropolitana lo que se ve como restricción fuerte es a partir de las 8 de la noche, digamos, que se corta actividades a partir de las 8 de la noche, hasta las 6 de la mañana, lo que en otros países llamaron una especie de toque de queda, ¿no? Acá no es así. Ahora, después durante el día se ve, bueno, fíjense, ahora en la 9 de julio hay una manifestación, se ve también, ayer teníamos el móvil en el conurbano y se ve actividad comercial y demás durante el día normalmente. Y también de tránsito y de gente y demás. Lo que hoy estamos hablando es a partir de las 8 de la noche y la presencialidad de las clases. Y las reuniones sociales, que esa es una parte muy importante. Viene el invierno, estamos en invierno, hace frío, juntarnos con la familia en casa. Pero ¿quién controla eso de las reuniones sociales? Las reuniones sociales es la conciencia de cada uno. Y en eso estoy tratando de hacer hincapié ahora, ¿no? Que tengamos mucha conciencia todos, no hablemos de que ya estamos tanto mejor porque esto podemos perderlo. Hay mucho contagio, mucha circulación del virus en nuestra comunidad y quizás uno tiene muchas ganas de ver la familia, empieza a ver que mejoran las cosas y entonces quiere volver a tener un encuentro con los familiares, con los amigos, por supuesto que es lo que todos nos sentimos y nos sucede. Ahora tengamos cuidado porque sigue circulando mucho el virus y si hacemos esto podemos perder este recupero que estamos viviendo. Entonces son algunas semanas más mientras se sigue inmunizando, sobre todo a toda la población de riesgo. En poquito tiempo vamos a estar llegando a darle al menos una vacuna a toda la población de riesgo. Kreplak, con el tema de las vacunas que está negociando en forma directa la provincia de Buenos Aires y de manera un fondo de nación, ¿cuándo creen que pueden llegar los frasquitos? Es decir, más allá del ok, en la negociación y tal, ¿cuándo creen que esas vacunas que negocian directo pueden estar llegando? ¿Y cuántas dosis serían? Sí, faltan dos aspectos fundamentales que son impedimentos externos a nosotros. Sí. Uno es que la ANMAT lo apruebe, que están en ida y vuelta con los papeles, ya esta vacuna fue aprobada. Esta es CanSino, ¿verdad? Covaxin de la India. Esta Covaxin ya fue aprobada en Brasil, en la Anvisa, que es el ANMAT de Brasil, lo aprobó el viernes la semana pasada. Así que tienen un criterio de trabajo muy similar a Anvisa y ANMAT, es decir, técnicamente tienen las mismas estructuras, así que suponemos que eso quiere decir que pronto podrá ser aprobado en Argentina, esperemos que sea. Y la segunda cosa es que la India, que viene mejorando mucho en su cantidad de casos, tiene que levantar la restricción a las exportaciones, hoy todavía están vigentes las restricciones a las exportaciones en la India. Cuando esas dos cosas sucedan, ahí nos harán la oferta de las vacunas disponibles y haremos la orden de compra. A ver, 2 o 3 preguntas rápido finales respecto a la vacuna. Ahí salió algún informe respecto a creo que 3.100 personas que estaban vacunadas con primera dosis después de 21 días y fallecieron, ¿no? En ese caso, bueno, se hizo el cálculo sobre la población total en ese estudio inmunizada o vacunada, que eran 7.800.000 personas. Pero los contagiados habían sido 120.000. 120.000 contagiados, es decir, el 1,6% del total de vacunados. Pero bueno, no sabemos, digamos, no es un estudio que hizo en paralelo con gente que fue vacunada y otra fue vacunada con un placebo. A mí lo que veía con cierta preocupación es el dato de 120.000 contagiados. Sobre esos 120.000 contagiados vacunados hay 3.100 que fallecieron después de los 21 días. Eso me da también 2,5% de mortalidad, que es más o menos la mortalidad que mostramos todos los días cuando mostramos la cantidad de contagiados y sobre eso
la cantidad de fallecidos. Es decir, en Argentina hay 4 millones o más de 4 millones de contagiados desde que comenzó la pandemia. Tenemos más de 82.000 muertos. Es ese 2% de mortalidad. ¿Han estudiado mejor qué ha pasado, digamos, con esas personas que pese a estar inmunizadas después de los 21 días han fallecido? Sí, nosotros hicimos un estudio sobre primera dosis de Sputnik, son cerca de 200.000 personas estudiadas. Hicimos un estudio donde comparamos población control, es decir, no vacunada, contra población vacunada, en un estudio de diferencia de los fase 3, que son experimentales. Esto es un estudio que a mí me gusta un poco más porque es sobre la realidad, digamos, sobre la población que se vacuna, pero además no está siendo controlada. Claro. Parte de una investigación. Y en eso nosotros enviamos a publicar, ahora todavía no se ha publicado, pero dimos a conocer parte del informe, mostramos que tenemos cerca de un 80% con una dosis de Sputnik de eficacia en la contagiosidad, es decir, reduce la capacidad de contagio del 80%, que es muy parecido a lo que se ve con las 2 dosis de AstraZeneca, de Sinopharm, bastante más de lo que se ve con Sinovac con 2 dosis, y un 86% de reducción de internación en terapia intensiva y de letalidad. Entre estos dos grupos que están apareados por grupos etarios, porque también eso que estás planteando vos, Maxi, claro, tiene un sesgo que es, hay que ver a qué grupo corresponden, porque hoy tenemos una letalidad en la provincia del 1,5, el AMBA de 1,5%, sobre cada 100 contagiados 1,5 fallecen, pero ahí estamos poniendo jóvenes, claro. Y si en cambio con las personas más grandes que se contagian, la letalidad es mucho más alta. Así que por eso, pareándolo por edades, haciendo un estudio que está hecho solamente en personas que tienen más de 60 años, que son las que tienen mayor letalidad, vemos estos valores que estoy diciendo ahora, de 85% de reducción de la mortalidad y de la internación en terapia intensiva, con una dosis. Esto siempre es distinto que los estudios de fase 3, donde uno por ahí ve un resultado, a veces se decía 100% de reducción de mortalidad. Claro. Bueno, es muy experimental eso. Una cosa es eso, otra cosa es en la vida real, con gente que está yendo a trabajar, le pasan un poco de cosas que le pasan a todos nosotros. Es muy interesante. Y ahí es donde funciona. Me va a interesar mucho ver ese estudio que hicieron, donde hay ya cierta metodología para poder comparar, pero estos porcentajes que está dando suenan más reales. Y esto indica también que, ojo, que más allá de que uno esté vacunado, debe cuidarse, porque efectivamente estamos hablando de una reducción de los casos graves y la mortalidad importante, 85%, pero ojo que sigue habiendo una letalidad también que es relevante, aún estando vacunado con una dosis después de los 21 días. Y finalmente, ¿alguna de estas cepas que usted mencionó al principio y la preocupación, creo, cómo se llama esta nueva cepa? Delta, la de la India. Bueno, ¿han detectado que hay circulación o algún caso en Argentina? Por ahora no hay circulación comunitaria, han habido 2 casos que fueron aislados porque dieron positivo en Ezeiza, aislados en hotel, se hizo el secuenciamiento genómico y se observó que eran de esta delta. Sucedió con uno de Sudáfrica también, pero hemos hecho todo el seguimiento epidemiológico. Esto sucedió por la ciudad de Buenos Aires, pero se hizo el seguimiento epidemiológico y no tienen contactos que hayan sido contagiados, así que aparentemente estos focos fueron contenidos adecuadamente. Sabemos que existe el riesgo, porque los test no tienen un 100% de eficacia, de que pueda ingresar, así que estamos muy preocupados por la frontera. Queremos todo lo posible que se reduzca la llegada de turistas y de personas del extranjero, porque es un problema. Pero bueno, lo que sí tenemos en nuestro país es circulación casi exclusiva de variantes. En principio tenemos la de Gran Bretaña, que fue reemplazada en su totalidad prácticamente por Manaos y por Andina, que es una cepa que hay en nuestra región de América del Sur, que son las que están ocupando casi el 100%. La original que produjo la primera ola casi no está ahora. Bien, qué importancia de que no sea un control burocrático, sino que se controle bien en Ezeiza el tema de los testeos y los hisopados y el seguimiento de los casos. Es fundamental, y más en este momento cuando estamos hablando de esta nueva variante que están circulando en el mundo. Gracias, Krepla, como siempre un gusto, muy amable en atendernos. Por favor, a ustedes, hasta luego. Bueno, ya va a contar Zlotnik, que acaba de terminar la reunión del Gabinete Económico. Atención, porque hay novedades que salió de esa reunión. Va a contar González Prieto, tuiteó Macri. Sí. ¿Se metió en tema interna y demás de Juntos por el Cambio? No, en realidad se mensajeó con Bolsonaro, lo confirmó Bolsonaro hoy a la mañana y salió de alguna manera a pedir disculpas, dice Macri, a México y a Brasil por el papelón, dice Macri, de Alberto Fernández. Es como que se salió del lío que tiene aquí en Argentina con el armado de listas, metiéndose en la pelea de Alberto
con Brasil y con México. ¿Solo puso este tuit con estas tres banderas? Sí, pero la polémica tiene que ver con que se chateó con Bolsonaro y ahí lo que le pidió, según dijo el mismo Bolsonaro, es disculpas por todos los argentinos que no estaban representados en lo que decía el presidente Alberto Fernández. Se mete ahí chicaneando un poco. Ahí está. ¿Y cómo se conoció eso? ¿Porque lo transmitió él mismo? No, el mismo Bolsonaro hoy a la mañana en conferencia de prensa, cuando también compara a Alberto Fernández con Nicolás Maduro, porque enseguida hace alusión a Maduro y las pavadas que decía con Hoy el dijo pajarito. Bolsonaro, hoy salió Bolsonaro a decir que Alberto Fernández era como Nicolás Maduro. Sí, lo dio a entender hoy a la mañana en una conferencia de prensa, hace un rato nada más. Salió el tema, obviamente le preguntaron. Bueno, por las contémoslo, porque declaraciones de es Alberto la Fernández. noticia. Escaló Bolsonaro lo que estamos contando hace un rato. Esta es información que acaba de llegar acá a la redacción, por eso lo estamos contando. Sí. Y obviamente empieza a circular fuerte también en los portales, lo estamos contando en este momento. Sí. La noticia es que Bolsonaro no es que hizo el tuit irónico con la foto en la selva y demás, contando eso, sino que acaba de escalar con la frase de Alberto Fernández. Claro, a la mañana hay una conferencia de prensa, una rueda de prensa no demasiado formal de Bolsonaro en Brasil con periodistas y lógicamente le preguntan por lo de Alberto Fernández. Si andan a los chisporroteos permanentemente con Fernández, en la tapa de todos los diarios de Brasil, como vos mostrabas, estaba la declaración de Alberto Fernández, le preguntan. Entonces ahí cuenta que justamente Mauricio Macri, es Bolsonaro el que cuenta, lo había llamado para pedirle disculpas, que no todos los argentinos pensaban como Alberto Fernández, y linkea la declaración de Alberto Fernández con declaraciones de Maduro. Recuerdo cuando Chávez murió, dijo Bolsonaro, y asumió Maduro, que decía que hablaba con pajaritos con los que habría encarnado la figura de Chávez, para ellos no hay vacunas, y comparó las barrabasadas que dice en general Maduro, ¿no? Esto de adelantar la Navidad, el pajarito que le habla del futuro de Chávez, con las barrabasadas que teóricamente dijo Alberto Fernández. Bueno, esta es información que está llegando recién, por eso Sí. recién la estamos construyendo. Vamos a ver si hay un tape de las declaraciones de Bolsonaro, pero esa es la noticia, más allá de que Macri se comunicó con él. Bolsonaro salió muy, pero muy fuerte. Salió muy, muy fuerte, lo trata prácticamente de desquiciado a Alberto Fernández, lo está comparando con Maduro, con el tema del pajarito. Queremos ver bien las declaraciones, acaba de llegar esto, así que ahora lo vamos a afinar un poquito y lo vamos a poner, a ver si hay imágenes de la declaración de Bolsonaro, y además jugando fuerte dentro de la política argentina. Dice, me llamó Macri, un golpe fuerte, es decir, de lo que había sido algo que obviamente parecía que quedaba ahí, escaló fuerte. Maxi, porque a ver, hace un ratito Scioli nos dijo a nosotros, él habló con Lula, Claro. él habló con Cardoso. O sea, le está reprochando también a Alberto Fernández que se mete en la política brasileña. Bueno, también está No, haciendo pero lo mismo aparte Bolsonaro. yo no lo entendía, porque esto acaba de llegar recién a la Argentina. Yo no entendía que decía, bueno, porque Macri habló, obviamente Scioli lo conocía porque está ahí en Brasilia, pero es decir, no teníamos esa información hasta ahora. Por eso ahora vamos a contar bien cómo es la información, vamos a darle forma y vamos a mostrar un poco las declaraciones de Bolsonaro. Está Adrián Sachs en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Maxi? Muy bien, aquí justamente atentos a lo que diga el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en su gira por Europa. En particular ahora está en Inglaterra, en Cornwall, al sudoeste de las Islas Británicas, porque bueno, se está reuniendo con Boris Johnson, donde entre otras cosas va a anunciar una donación masiva de vacunas de Pfizer. Es un acuerdo que hizo exclusivamente con los laboratorios Pfizer-BioNTech para acordar la donación de 500 millones de dosis, 200 este año 2021 y 300 para el 2022, a una lista de 92 países que las van a recibir a través del fondo COVAX, no del Fondo de las Naciones Unidas. Pero atención, como son países que fueron catalogados, que fueron, digamos, el criterio que usaron para elegir estos países es el PBI per cápita, el PBI anual per cápita, se eligieron a los 92 países de PBI per cápita más bajos, o sea, es decir, los que cobran menos de $4.500 al año.
¿no? Por cabeza cada persona, por persona. En Argentina, el PBI per cápita es de entre 8.500 y 10.000 dólares por año, que es una cuenta que difiere si se tiene en cuenta la del Fondo Monetario Internacional o la del Banco Mundial, por ejemplo. Pero por esa razón, Argentina se queda fuera de esta lista de destinatarios de las donaciones de las vacunas de Pfizer. No obstante, es muy importante aclarar que esto no tiene nada que ver con la donación que ya empezó a gestionarse, la que hablábamos la semana pasada, de 25 millones de vacunas de los distintos laboratorios de aquí de los Estados Unidos, que también van a través de COVAX y que van a totalizar 80 millones hacia fin de este mes de junio. Eso no tiene nada que ver y tampoco tienen que ver otras estimaciones de donaciones futuras de los Estados Unidos a realizarse este año, donde se contemplan también las vacunas de Johnson & Johnson y una que está próxima a aprobarse, que es la vacuna de subproteína recombinante de Novavax, que sería una vacuna que aprobarían para agosto, que tiene una tecnología similar a la Soberana 02, la cubana, o la Medicago, que es la canadiense, que también está por salir. Bueno, esa vacuna cree que va a formar parte de los lotes de donación que prevé Estados Unidos para los próximos meses. Por eso, este anuncio va a ser para los países más pobres, entre los que Argentina no está. Argentina está en el puesto entre 70 y 76. Sí, la verdad podríamos decirle que tomen 195 países. Sí, la verdad que podríamos decirle que tomen, en vez del tipo de cambio oficial, que tomen el contado con liquidación de 167 o el dólar blue, y ahí sí vamos a estar dentro de los países elegibles para esta primera parte de la donación. Pero obviamente en todas las estadísticas internacionales las mediciones de PBI per cápita se hacen en base al tipo de cambio oficial. Al dólar oficial. Sí, exactamente. Pero si quieren que entremos ahí, lo podemos arreglar, ¿eh? Podemos ponerlo al dólar blue o al contado con liquidación y perfectamente vamos a entrar en ese lote. ¿Va a venir entonces qué tipo de vacuna a la Argentina y cuándo, Adrián? Bueno, las vacunas que van a llegar a la Argentina ya se están gestionando ahora, ¿no? A nivel negociación de embajada, todas las embajadas de los distintos países que van a ser receptores de estas vacunas, de este primer tramo de los 25 millones, están gestionándolo justamente para que lleguen antes de fines de este mes, que llegue a la Argentina, digamos, ¿no? Y se habla de que serían cerca de 550.000 dosis de algunas de las vacunas que no va a ser la de AstraZeneca porque no está aprobada aquí, la de Oxford. Serían alguna que esté aprobada por la ANMAT. La de Pfizer está aprobada por la ANMAT y las otras dos, la de Johnson y la de Johnson y Moderna todavía no. Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta la logística, si los aviones de aerolíneas argentinas estarían dispuestos a buscarlo. Son cosas de las que se están hablando, no hay nada definido al respecto, pero sí se estima que para fin de mes al menos estas cerca de 550.000 vacunas, es un número que hay que confirmar todavía, llegarían a la Argentina. Bien, Adrián, gracias, muy amable. Como siempre, impecable, Adrián, desde Estados Unidos. Bueno, es porque obviamente en el criterio que utiliza Estados Unidos de distribución es primero los países más pobres. Bolivia, Honduras, claro. Haití, digamos, países que efectivamente tienen ingresos más bajos, ¿no? Vamos volando la tanda, cuando volvamos contamos bien la respuesta durísima de Bolsonaro a Alberto Fernández por la declaración de ayer, cómo se mete Macri también en el medio. Y vamos a contar qué está pasando con el tema morosidad, morosidad en servicios públicos, morosidad en créditos. ¿Y qué pasa con los precios? Contamos ayer el tema de que se da de baja precio máximo, que había 70 productos congelados. ¿Qué pasa con esos precios en los supermercados y en los supermercados chinos? Ya volvemos. Bueno, a ver, vamos a reconstruir lo que sucedió, ¿no? Porque nosotros hicimos la entrevista, creo que era 13:20, más o menos cuando empezó el programa, con el embajador argentino en Brasil, desde Brasilia, Daniel Scioli. Y claro, el embajador muy pícaro, digamos, porque nosotros no teníamos esa información hasta ese momento. Estuvo llegando recientemente esa información. Nos cuenta, no, porque ahora Bolsonaro habla con Macri y demás. Se ha armado un escándalo
muy grande desde el punto de vista diplomático, y de hecho el propio Scioli cuenta que venía de Itamaraty, de la Cancillería brasileña. Muy probablemente lo han llamado de la Cancillería, como se hace en estos casos, para que dé explicaciones. Pero bueno, nada de esto contó Scioli, ¿no? Que empezó y metió la primera, la segunda, mete la marcha y cuenta de que están negociando acá, negociando allá. Es gravísimo lo que acaba de decir Bolsonaro de Alberto Fernández, del presidente. Lo trata poco menos que loco. Bolsonaro, Alberto Fernández. Lo compara con Maduro. Y recuerda que Maduro hablaba con los pajaritos, que es cierto aparte, porque hablaba con los pajaritos, Maduro. Y dice Bolsonaro que para Maduro y Alberto Fernández no hay vacuna. Escúchenlo porque está circulando ahora sí el video del presidente brasileño contestándole con todo durísimo a el presidente argentino, Alberto Fernández, por la declaración lamentable que tuvo ayer Alberto Fernández. Mirá. O presidente da Argentina falou que eles vieram da Europa de barco, nós viemos da selva, né? Eu lembro uma coisa que logo depois que o Chaves morreu, assumiu o Maduro. E ele falava que conversava com os passarinhos que estavam encarnados na figura do Chaves. Eu acho que o Maduro e o Fernandes, para eles não tem vacina. Bueno, para ellos no hay vacuna. Para ellos no hay vacuna. Lo trata poco menos que habla también, como hablaba Maduro con los pajaritos. Después dice, para Alberto Fernández y para Maduro no hay vacuna. Muy fuerte Bolsonaro. Obviamente que además está enojado con Alberto Fernández porque Alberto Fernández se metió en la política interna. Bolsonaro está complicado por el regreso de Lula y la reunión de Lula con Fernando Henrique Cardoso. Exactamente. De hecho, esa reunión, Scioli nos dijo hace un ratito que se reunió con Lula y con Fernando Henrique Cardoso. Y no hay que olvidarse que hace 2 semanas Cristina Fernández de Kirchner compartió un video, una actividad por videoconferencia del Instituto Patria con Ignacio Lula da Silva. O sea, hay de hecho un apoyo explícito del gobierno argentino a la candidatura de Lula en el contexto de la campaña electoral brasileña. Sí, Lula muy inteligente porque en este regreso político de Lula ve que hay una polarización grande en Brasil, que la figura de Bolsonaro es una figura que ya va antisistema, que el establishment económico se lo quiere sacar de encima a Bolsonaro, que ya está, que es totalmente impredecible. Los grandes medios de comunicación en Brasil, el establishment de San Pablo, la industria y demás, todos se lo quieren sacar de encima a Bolsonaro, pero Lula sigue generando mucha desconfianza, sobre todo en la segunda parte de su gobierno, a ese establishment económico. Entonces, la forma que tiene de recuperar esa confianza y mostrar de que quiere volver, hay elecciones el año que viene, ¿el año que viene en Brasil, es acercándose con su tradicional adversario político, con Fernando Henrique Cardoso, también fue ministro de Economía y presidente brasileño, que representa, si se quiere, un ala más moderada del centro, del centro más moderado, y que además es históricamente el candidato favorito del establishment económico en Brasil. Y muestra que para enfrentar a Bolsonaro puede armar una alianza política que trascienda a su núcleo del Partido de Trabajadores o de los que están más desde la izquierda enfrentando a Bolsonaro. Obviamente el gobierno argentino manda señales a esa alianza política en la interna política de Brasil, pero bueno, la respuesta hoy de Bolsonaro, durísima con Alberto Fernández, obviamente tiene ese trasfondo, pero también Alberto Fernández se la deja picando con esta frase lamentable respecto de que los brasileños vinieron de la selva. No, y le devuelve también la gentileza, porque así como el gobierno argentino se mete en la política interna, fíjate que cuenta y dice, sé que me están grabando y esto va para afuera, dice en un momento de la nota Bolsonaro, y dice que cuenta el mismo Bolsonaro que Macri le escribió un WhatsApp diciendo, te quiero pedir disculpas en nombre del pueblo argentino, en nombre tuyo, a todo el pueblo brasileño. Y después asegura Bolsonaro que no tiene ningún problema con el pueblo argentino, que solo rivalidad con el fútbol, despegando un poco al presidente Fernández de la pero bueno, la noticia fuerte, más allá de que obviamente también está
el alineamiento, Macri, Bolsonaro y demás, que también hay un electorado que obviamente comparten, ¿no? La noticia fuerte que Bolsonaro le responde a Alberto Fernández con todo el tono, ¿no? Por eso Scioli buscó dibujarla, decir esto se terminó y demás, pero no es que se terminó, le acababa de contestar Bolsonaro de una manera muy dura y personal a Alberto Fernández. Hay un corte en este momento, en la 9 de julio, están cortando finalmente, hablamos de la manifestación. Ahí está Carlos Estrione. Carlos. Vamos, negra. Estamos acá trabajando, Maxi, mira, hay una situación un poquitito tensa porque de repente vinieron a cortar la calle Alsina, esta manifestación multitudinaria, le calculo entre 6.000 y 7.000 personas, y vinieron a cortar la calle Alsina, que no se entiende por qué, porque mirá, si vemos hacia nuestra izquierda no hay gente, están de Alsina para el lado del MOB, de lo que es el ministerio conocido como MOB, bueno, pero mira, estaba mirando, sí, siguen cortando. Bueno, no dejan pasar a nadie por aquí por Alsina, completamente cortado el tránsito, Maximiliano, el Metrobús también, un peligro increíble esto, en plena pandemia, Maxi, estábamos haciendo un cálculo, hay, alrededor de un 30% de personas de aquí que se pueden ir contagiadas, una irresponsabilidad total esta manifestación en el día de hoy. ¿Qué están reclamando, Carlos? Sobre todo vacunas para las distintas organizaciones sociales. Vacunas es el principal reclamo. Y asistencia alimentaria, Maxi. Pero el principal reclamo el día de hoy es vacunas para las personas que trabajan en los comedores, en la asistencia que hacen en los barrios. Pero bueno, miles y miles de personas una al lado de la otra aquí reclamando, bueno, es un poquito contradictorio. Bien, Carlos, volvemos ahí en cualquier momento. Sí, mañana va a estar más bravo todavía. Sí, porque de hecho hay una convocatoria del sindicalismo de izquierda en todo el país para hacer marchas, incluyendo también la Ciudad de Buenos Aires. De todos modos, Max, en la ciudad se abrió la inscripción para que se vacunen precisamente los que trabajan en comedores merenderos. De hecho, si son de la Ciudad de Buenos Aires, ya podrían inscribirse y los vacunan en este mismo instante. Tanda, ya volvemos. Bueno, atención, hablando de tweets, acaba de tuitear Alberto Fernández ahora por el tema Perú y Castillo. Sí, sigue con la política exterior en la región, esta vez sin polémica con su mensaje. Sí. De hecho, escribió que se comunicó con Pedro Castillo, presidente electo de Perú. Le expresé mi deseo de que unamos esfuerzos en favor de América Latina. Somos naciones profundamente hermanadas. Celebro que el querido pueblo peruano enfrente el futuro en democracia y con solidez institucional. Y subió una foto del presidente electo, que recordemos ganó por décimas de porcentaje de votos sobre Keiko Fujimori. ¿Y reconoció Keiko Fujimori o está impugnando? Bueno, no, viene denunciando de hecho que hubo fraude en la última etapa. De hecho, se le complicó la campaña electoral, pero denuncia a Keiko Fujimori que ahora hizo fraude. Ya vamos a hablar de este Castillo, es un personaje. Muy particular, supuestamente viene de la izquierda y demás, pero está en contra del matrimonio igualitario. Sí. Está en contra de la despenalización del aborto. Bueno, tiene una serie de conceptos bastante conservadores. Ahora, desde el punto de vista económico, que ha sido muy cuestionado por el Stalin, ¿qué va a hacer? Dijo, voy a mantener la independencia del Banco Central, porque tiene 3% de inflación Perú y eso es lo único que ha funcionado bien en los últimos años. No voy a hacer controles de cambio como tiene Argentina, cepo, es decir, para que no le venga una corrida a cambiar, y tampoco voy a hacer estatización de empresas o expropiaciones al estilo Chávez o Maduro en Venezuela. O sea que está dando señales de que quiere por lo menos mantener el tema económico estable en Perú, que es lo único que funciona. Hay una crisis política terrible, pero tienen 3% de inflación y el dólar estabilizado y no sé cuántas reservas en el Banco